Muy buenos días, equipo. Bienvenidos a esta nueva semana de mensajes para obreros de evangelismo. Creo que realmente estar reunidos aquí con los discípulos del campo, los discípulos esparcidos de Latinoamérica, para nosotros es una bendición. Cada martes, cada jueves, cada sábado hay una razón. Y entender la razón por qué nos reunimos, se levantan todas las respuestas. Que el día de hoy podamos ser esos testigos. Testigos no solamente de la palabra, no solamente de la corriente de la palabra, sino los testigos del cumplimiento de esta palabra. Que así podamos ser esos testigos en todos los campos. Bienvenidos. Vamos a iniciar este tiempo y voy a recordar un poquito más el título. El título del mensaje para nosotros este tiempo es Instrumento escogido. Me es este. Esta fue la palabra que le dijo Dios a Ananías cuando estaba en Damasco. Tal vez el discípulo Ananías no lo entendía mucho, pero lo que Ananías estaba seguro que Dios cumple su palabra. Y como discípulos tenemos que ir con esta corriente también. Otro texto central para obreros de esta semana está en Hechos, capítulo 9, versículo 15. Obreros, ¿cómo le fue en el mensaje púlpito de la semana? ¿Cuál fue la gracia que ustedes recibieron durante la corriente de la sede y en sus iglesias? Sé que a través de esto podemos disfrutar durante toda la semana. Es importante por eso nosotros recordar algo en la introducción que para mí también como obrero, como pastor, como discípulo, es importante. Nosotros siempre tenemos que estar al tanto siempre de la corriente. Hay una corriente que Dios nos ha dado a nosotros que es a través del mensaje. Pero ¿por qué como pastor o obrero debo estar en esa corriente? No es porque sea por una organización o por un país. El pastor misionero siempre nos los ha compartido. Es por causa de la unidad. Nosotros como equipo, como unidos, debemos que tener este corazón. Yo no puedo salvar Venezuela. Sí puedo ir a visitar. Me encantaría. Yo no puedo salvar Perú. Puedo ir a esos campos. Pero como equipo podemos hacerlo. Mientras yo aquí en Panamá puedo orar por ustedes, la oración que trasciende el tiempo. Pero ¿cómo podemos hacer uno? Esa unidad, el mensaje. Nosotros como discípulos tenemos que tener este corazón. Viendo de esta manera, hay un mensaje que Dios nos da a través de la sede central. Es una corriente muy importante. Y toda esa sede, esa corriente se conecta para los discípulos tanto en Europa como en Latinoamérica. Ese mensaje nos habla de lo que son mensajes de la región. También escuchamos escuela de evangelismo los sábados, que son varios mensajes, hasta mensajes para remanentes, para la siguiente generación, niños de la tercera cultura. Hay una corriente en el mensaje. Pero también tenemos que estar aferrados al mensaje púlpito de nuestras iglesias. ¿Cómo yo estoy llevando a cabo la corriente del mensaje púlpito en la iglesia donde Dios me ha puesto? Y viendo así esta realidad, puedo ver el cumplimiento del campo. Nuestra iglesia esta semana estuvimos hablando realmente de lo importante que para el discípulo disfrutar de la morada, la obra, la guía y el fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no podemos salvar a nuestros campos con nuestras fuerzas. Esta es la corriente de la sede, pero también el mensaje púlpito en nuestras iglesias. Pero también tenemos otra corriente, que es la corriente de la semana. Aquí en nuestra sede central, aquí en Panamá, tenemos una corriente que se conecta en la semana. Los martes como obreros de la iglesia regional, los jueves como la escuela de evangelismo y también los sábados a través del culto núcleo. Así que es una bendición ahora poder utilizar la época de sin contacto, lo que es el internet y estar juntos. Ahora mismo, aunque pareciera que estoy junto con los discípulos de Panamá, estoy con ustedes Latinoamérica. Estamos en un corazón y pareciera mucha distancia, pero esa es la unidad. Así que hay que dar gracias a Dios por la época sin contacto, lo que es internet, pero también para estar juntos a través de la corriente de la semana. ¿Cuál es la dirección que Dios nos da durante la semana? Para los obreros de la iglesia regional, lo vemos el martes. ¿Cómo yo debo ser un discípulo que disfruta del campo como evangelista? Lo vemos los jueves. ¿Cómo yo puedo ser ese discípulo que esté, ¿cómo le digo?
disfrutando el mensaje durante la semana. Eso lo vemos en el culto núcleo y la sede del mensaje de la corriente del púlpito se complementa ahí. Así que somos discípulos que podemos disfrutar no solamente el domingo, sino los 6 días de la semana. Y por último, como discípulos también tenemos que recordar que es importante el entrenamiento. Nuestra vida es una vida de constante crecimiento. Por eso el entrenamiento es importante. Pero también tenemos casos de que personas pueden ir a entrenar a otros países y tener entrenamiento por 20 años, pero no quiere decir que continúen. Hasta tienen un buen conocimiento. He escuchado muchos mensajes en el contenido, pero ¿a dónde realmente las personas deciden dejar o le cuesta la vida de fe a pesar que están entrenando? Es porque no están en la corriente. La corriente es la clave también. Entonces, estar en la corriente es todo. Como discípulo que he estado por varios años ya en RTA Tribu, he visto lo que significa realmente la corriente cuando usted va en el río. Realmente usted no puede luchar contra ella. Y no olvide que este mundo también tiene una corriente. Satanás también tiene una corriente. Pero la única corriente donde Dios nos lleva para salvar los campos es la corriente del mensaje. Así que, obreros, seamos uno a través del mensaje. Uno por el Evangelio. Y que las iglesias y los discípulos esparcidos seamos uno para poder salvar los campos. Con esto se van a levantar muchas respuestas también. Y algo natural va a suceder. Claro, por estar en la corriente y estar cerca de la corriente, Jeremías capítulo 17 y Salmos capítulo 1 lo dice, por estar como ese árbol que está plantado junto a la corriente, no se esfuerza en dar fruto, no se preocupa por la sequía, no se preocupa por los tiempos difíciles, porque el árbol está junto, la raíz a la corriente. El discípulo que está así en la corriente puede venir épocas malas, puede venir baja temporada, como decimos. Tal vez la situación se vea difícil, pero no cambia. Sus hojas, dice la Biblia, que este árbol siguen verdes y siguen dando fruto. Seamos esos discípulos que vean el cumplimiento de la palabra y que podamos dar. No solamente disfrutemos de la guía o de la obra del Espíritu Santo, sino también del fruto del Espíritu Santo en nuestros campos. Obreros, una vez más, que seamos uno por causa del Evangelio y demos todo el corazón para las misiones mundiales. Primero, viendo el título del mensaje púlpito, cuando nos recorremos en la vida de Pablo, Pablo era una persona con mucho conocimiento y trasfondo. De verdad que el que estudia la vida de este gran hombre se impacta. Pero Pablo, ni todo su conocimiento, ni su religión, ni su buena vida, era sincero en esa vida de fe. Pablo no era el camino correcto, ni siquiera era el comienzo correcto. Algo que pudo ver a través del texto bíblico, y si usted me acompaña en Hechos 9:15, Dios le dice a Ananías de esta manera. Capítulo 9, versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque mi instrumento escogido me es este. Detengámonos ahí. El comienzo para los evangelistas y los obreros de la iglesia regional en todos los campos donde vayamos, no podemos olvidar que fuimos escogidos. Y escogidos no porque éramos los mejores, porque si es así, Pedro no tuviera que haber sido escogido, ¿verdad? Sabemos la vida de Pedro. Tampoco los discípulos que eran de Galilea. Pablo no fue escogido porque era el mejor en su conocimiento o su preparación académica. Pablo fue escogido por gracia. Usted está aquí por gracia. Usted ha recibido el mensaje por gracia. Es más, respiramos y vivimos como evangelistas por la gracia de Dios. Solamente usted se levanta en el día con este agradecimiento. Es todo. Dígame, ¿dónde está el esfuerzo del hombre aquí? ¿Dónde está? No está. Porque fue escogido, el que escogió a Pablo no fue Ananías, no fue el sistema, no fueron los discípulos. El que escogió a Pablo fue Dios. Pero principalmente fue por gracia. Instrumento escogido me es este. Lo más importante por eso, dentro de la gracia de Dios, nosotros debemos conocer muy bien lo que significa la salvación.
La salvación no es un simple hecho solamente, sí, acepta a Cristo, lo recibe en mi corazón, voy al cielo. Sí, es un conocimiento bueno, pero es algo básico. Es algo que todos conocemos dentro de la vida de fe. La salvación es algo mucho más que tenemos que disfrutar, porque los obreros de la iglesia regional que van al campo tienen que ir con la gracia de Dios. No podemos ir con nuestras fuerzas. Y la gracia de Dios significa, más que nada, que yo entiendo que no es por obras, no es por mi esfuerzo, es porque Él así lo quiso, ¿sí? Porque Él desde antes de los siglos me miró. Desde mucho antes de la fundación del mundo ya estaba pensando. No es que yo llegué a ser parte de la obra del Evangelio porque un día se me ocurrió. Ni siquiera aquí que usted me ve de pie, algunos pastores ya había un plan desde sus padres, algunos pastores que cuentan su testimonio de que sus padres ya oraban para que su hijo fuera pastor. Hubo pastores que tenían 4 generaciones de pastores. Eso no fue mi caso, porque ni siquiera por la mente de mis padres ni por la mía pasó. ¿Qué fue esto? La gracia. Entonces ser profesor, ser pastor, ser padre, ser obrero, es parte de esta gracia. ¿Por qué? No es mi obra. Y Él me escogió desde antes de la fundación del mundo. Obreros, salgan esto al campo. Ni siquiera hemos evangelizado, ¿verdad? Ni siquiera hemos compartido el mensaje. Y ya se está levantando las respuestas. ¿Dónde, pastor? En su vida. Amén. Ya se están levantando. Porque en ese momento se levantó en su cama, en el momento, en día lluvioso, en cualquier situación, se levantó un discípulo feliz. Feliz escogido por gracia. Entonces, el creyente que va al culto, el creyente que se viste para ir al culto, el creyente que se prepara para ir al culto, que es salvo por gracia, donde vaya, es hijo de Dios. Esa es la gran diferencia entre una persona religiosa, o que sí va a la iglesia, de una persona que está llena y llena de la gracia de Dios. ¿Es usted esta persona? Amén. ¿Es usted esa persona que disfruta de esa gracia? Y con esto nosotros podemos llegar a una conclusión. Los que conocen el misterio de la salvación y disfrutan de ella, estas personas absolutamente, lo vimos en el entrenamiento, podrán conocer lo que es personalizar. Personalizar es mío. Lo que es mío, me cuesta disfrutarlo, me es difícil disfrutarlo lo que es mío, es natural. Yo no puedo disfrutar algo que no es mío. Es más, si usted o yo o alguien aquí me presta su celular nuevo o me presta un accesorio suyo nuevo, no lo voy a disfrutar, lo voy a ver solamente. Disfrutar es que primero algo sea tuyo. Y cuando es tuyo, naturalmente se disfruta. Y si se disfruta, naturalmente se comparte. Pablo lo dijo muy bien. Pablo lo dijo en Romanos capítulo 16, versículo 25. Pablo dice que no entendía, está agradecido por la revelación, pero Pablo dice, no cualquier evangelio. Dice Pablo, mi evangelio. Lo hizo tan personal que se notaba en las evidencias en el campo. Después del capítulo 9, cuando usted ve el gran llamado de Dios para Pablo, en el capítulo 9, versículo 20 o al 22, dice la Biblia que enseguida Pablo predicaba a Cristo. Era personal. Por eso es algo natural que usted camina al campo, ore porque Dios está con usted, disfrute de la gracia y es natural que la gente se acerque. ¿Por qué? Porque usted tiene algo. Y el apóstol Pablo, antes de partir de este mundo, le dedica las mismas palabras antes de partir a su amado hijo, discípulo Timoteo. Exactamente le dice. Si quiere, toma el tiempo para leer conmigo. En segunda de carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Me voy a detener un poquito para leer. Acompáñenos, por favor, en segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Confirmemos la palabra el día de hoy. Dice de esta manera: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Eso es lo que debemos transmitir los discípulos que levantamos las torres en el campo, los discípulos que estamos disfrutando de la gracia. Yo tengo que transmitir lo que es mío.
Si lo suyo es queja, es lo que va a transmitir. Si lo suyo es preocupaciones, eso es lo que va a transmitir. Si lo suyo es ansiedades y preocupaciones, eso es lo que va a transmitir. No le va a costar porque es suyo. De igual manera, lo que es suyo naturalmente, como por la gracia del Evangelio, soy feliz por la gracia del Evangelio, soy feliz disfrutando de la corriente del mensaje, es natural, ¿sí? Porque es mío. ¿El Evangelio es suyo, discípulos? ¿El Evangelio lo disfrutamos de una manera natural? Recuerden, no se esfuercen en disfrutarlo. Disfrutarlo es algo natural porque es suyo. Pablo se lo dijo a Timoteo y Timoteo lo entendió. Disfruta de mi evangelio. Y hoy quiero transmitir eso también a la iglesia, a los obreros, a los discípulos del campo, a los discípulos esparcidos entre las tribus, a Latinoamérica. Disfruten de mi evangelio también. Y que ustedes puedan disfrutar de ese evangelio también y transmitirlo a la siguiente generación. Los discípulos que son escogidos por gracia, sus ojos cambian, porque somos instrumentos, no olviden, somos instrumentos de Él, no somos instrumentos de una persona. Dios nos ha escogido por gracia. Si es así, los discípulos que conocen esto, sus ojos han cambiado completamente para poder ver la palabra. Ya la palabra de Dios no se vuelve una información, ya no se vuelve un material de estudio, aunque no es malo, no se vuelve una historia. Para mí Génesis 3 era una historia muy bonita. Adán y Eva comieron de la fruta, de la manzana, de la pera, de la uva, lo que sea. Para mí era una historia bonita, pero no se conectaba conmigo. Génesis 3 es nuestra biografía. Nosotros venimos de allí. Por eso hay quien comprendiendo esto, nuestros ojos para ver la palabra cambia. Ya la palabra de Dios no es para un debate. Ya no es para mostrarnos quién tiene más o quién se esfuerza más. Dime que te diré, decimos. A ver, su parte, yo también. Ya no se vuelve un debate. Ya no es para discutir. Sinceramente, comprendí esto y está bien. Si usted conoce, está bien. O si usted tal vez conozca más griego y hebreo que yo, está bien. Porque la Biblia no fue dada para debatir. Por eso la Biblia, sí, algunos dicen que es un estudio, pero el problema de que algunos hablan de un estudio bíblico es que solamente se llenan de conocimiento. Yo soy una persona que estudié mucho cuando era joven en la vida de fe, y de verdad, pero ese conocimiento me salva, no. ¿Me ayuda? Sí. ¿Puedo ordenar el mensaje? Claro. Pablo fue testigo del conocimiento de las 14 cartas paulinas. Claro, no es malo. El problema es que uno piensa que eso es la felicidad. Si es así, le podemos preguntar al ladrón de la cruz cuánto conocimiento tuvo. Pero la Biblia dice que estará hoy junto con Cristo. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿El conocimiento es bueno? Sí. Pero el estudio bíblico, cuando nos reunimos a estudiar la Biblia, los creyentes solamente se reúnen para poder saber más. Y es más, para poder debatir. Por eso, la palabra de Dios es más que un estudio bíblico. No es una historia, no es una fábula, no es un mito. Nuestros ojos tienen que cambiar. El núcleo de la palabra de Dios, en Juan capítulo 5, versículo 39, el mismo Jesucristo dijo, escudriñen las escrituras, porque en ellas dan testimonio de mí y en ella hallaréis vida eterna. Esa es la respuesta. Mis ojos desde Génesis hasta Apocalipsis puedo ver el protagonista de la historia, el protagonista de la Biblia, el protagonista de mi vida. ¿Puedo verlo? Jesucristo. Hasta el punto de que el mismo Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 20, versículo 31. Estas cosas os he escrito a vosotros para que creáis que Jesús es el Cristo. Y creyendo, tengáis vida en su nombre. Así están mis ojos. Así deben ser los ojos para ver la palabra. Cuando veo la palabra, puedo ver el cumplimiento de la palabra. Puedo ver la obra del Mesías en el Antiguo Testamento y el cumplimiento de Cristo en el Nuevo Testamento. Y este Cristo es mi Cristo. Esta es la manera de poder tener los ojos correctos. Cuando nosotros vemos correctamente esto, hay dos cosas que vamos a comenzar a entender. Un contenido correcto, lo que va a ser una vez más, la salvación. Pero con la salvación va a venir lo que es disfrutar
de esta salvación. Cuando tenemos los ojos correctos, todo cambia. Estoy agradecido por la salvación. Estoy agradecido por Jesucristo. Estoy agradecido por la vida eterna. ¿Pero por qué estoy agradecido? Porque me escogió por gracia. Y esto lo disfruto. ¿Sí? Una vez más, si es tuyo, no tengo que pedirle que lo haga, ¿verdad? Si algo es tuyo, ¿por qué tengo que insistirle que lo disfrute? Disfruten el evangelio. Que sea mi evangelio, pero con ojos correctos para tener y ver la palabra de Dios. Así se van a levantar todas las respuestas en todos los campos. Reúnanse en sus aposentos. Reúnanse, no como un lugar más para cumplir. Reúnanse como discípulos que disfrutan de la palabra. Discípulos que están viendo correctamente cuando se reúnen. ¿Por qué? Porque son las obras del aposento alto que se tienen que levantar también. Esto son los ojos correctos. Así que hagamos nuestra pregunta. ¿Qué tipo de ojos yo tengo cuando voy a la palabra de Dios? Quiero concluir este punto con algo y cerro con esto. Cuando usted está viendo, tiene los ojos correctos para ver la palabra, algo en nosotros comienza a suceder. Y es, una vez más, es natural. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25. Aquí está todo. ¿Cuál es la razón de que mis ojos tienen que cambiar cuando veo la palabra o cuando escucho la palabra? Aquí está todo. ¿Sí? Tenga el tiempo usted para leerlo. Lo he compartido mucho, creo que en el seminario, porque me llama la atención. Ahí está la razón completa. Versículo 23. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que tengo que tener los ojos correctos en la palabra y no caer engañado? Versículo 23 dice de esta manera, si usted lee 1 Pedro capítulo 23, esta palabra me salvó. Fui renacido por la palabra de Dios. Y el versículo 24, el apóstol Pedro agrega también, lo une, dice, y esta palabra que me salvó es eterna. Esta palabra, todo alrededor puede cambiar, inclusive yo cambio, inclusive mis emociones, el ambiente cambia, las personas cambian, sus familias cambian, el clima cambia, pero la palabra de Dios es eterna. Segundo. Y tercero, dice el versículo 25, esta palabra es el evangelio. Entonces, el evangelio no es una cosa, es una persona. Y este evangelio es Cristo. Ahí están mis ojos. Por eso lo que naturalmente va a salir es Lucas capítulo 2, versículo 10. Esto va a salir. Cuando yo escucho la palabra del evangelio, porque mi corazón anhela escuchar la palabra del evangelio, algo va a venir. Entiendo la razón de la palabra. Mis ojos han cambiado. Por eso valoro la palabra. Va a venir el gozo. En Lucas 2:10 no dice solamente un gozo, dice el gozo abundante. Esos son los discípulos que disfrutan del evangelio y que tienen los ojos correctos para ver la palabra. Hoy, si todavía continuamos entrando en la corriente de la palabra, como un buen pastor nos decía en el entrenamiento, cambiemos nuestros lentes. Cambiemos nuestras gafas. Nuestra manera para ver el mensaje debe cambiar. Y por último, como estamos hablando de los ojos, como estamos hablando que somos instrumentos escogidos, también mis ojos tienen que cambiar para ver el campo. Es muy importante. ¿Por qué? Porque los discípulos que están en las regiones, cuando van a caminar, porque nos piden, caminen, oren, caminen. Y a veces cuando estoy cerca de la región, estoy caminando, voy a ir a comprar algo, simplemente camino, pero oro para que mis ojos no sean como antes. Mis ojos puedan ver la realidad de por qué las personas están sufriendo. Creo que conocemos ese contenido, ¿verdad? Pero ahora como discípulos de evangelismo, ahora como obreros de las iglesias regionales, ¿por qué tenemos que tener los ojos correctos? Para buscar el obrero que va a continuar. El obrero que va a continuar. Es importante. ¿Sí? Recuerda lo que le dije en la introducción. Nosotros no somos islas, somos un equipo. Por eso cuando estoy yendo a los campos, cuando estoy caminando el campo de las tribus, siempre mi oración es esta: Señor, un discípulo. Un discípulo en cada región es suficiente. ¿Por qué? Porque ese es el que se le va a levantar también. Entonces mis ojos cuando van a ver el campo, sí, las personas están en tinieblas, las personas están en Génesis 3, eso es
algo evidente. Sí, podemos ver el desastre que hay en el campo. Ya no vemos a los drogadictos como antes. Muy bien, pero también tenemos que ver el obrero. El obrero que se va a levantar junto con usted. El discípulo que se va a levantar y va a continuar. Ese obrero en ese campo. Y aunque sea uno, es suficiente. Ese debe ser nuestra conclusión. Voy a dar unos ejemplos. La Biblia dice que mientras Pablo iba en oración, fue al río y en esa región se encontró a Lidia. La Biblia dice, y es muy claro, que Dios tocó el corazón de Lidia, no Pablo, no sus palabras bonitas, no la teología de Pablo, que no es malo, sino fue la obra de Dios. Fue Dios que tocó, o sea que Dios ha preparado ese obrero. Bien dice Hechos capítulo 13, versículo 48, que eso es un texto conocido, ¿verdad? A lo que Dios ha preparado. Entonces yo no me debo de preocupar cuando busque el obrero. Sería muy interesante y sería muy bueno que cuando usted va al campo, Dios dijera, el que tiene la gorra roja es el obrero. Sería bueno, ¿eh? De verdad. El que tiene la ropa negra, hoy ese es. Wow. De verdad pareciera hasta más fácil, ¿verdad? Pero no es así. Usted no lo sabe. Una persona que a usted menos se imagina. Le digo que lo he visto cuando voy a los campos. Yo le digo, no, en mis ojos ni mi pensamiento pasó que Dios hubiera podido levantar ese obrero escuchando el mensaje. Por eso nuestros ojos tienen que cambiar. No se trata de físicamente o su conocimiento o su trasfondo como vivan. Dios levantó una mujer y fue Lidia. Después en otro campo se levantó Jasón, que fue un empresario muy importante que sostuvo a Pablo en momentos difíciles. Dios lo levantó. Así pasaron los obreros. Y se levantaron dos obreros más en otro lugar, que fue la pareja de Priscila y Aquila, que fueron obreros que con la misma empresa, junto con Pablo, iban a los campos. A esos ojos tenemos que tener. Y podamos seguir nombrando, pero vamos a solamente resumir. ¿Qué tal los obreros de Romanos 16? Estos eran los protectores, los colaboradores, los hospedadores. Entonces, cuando el discípulo levanta, el obrero levanta este tipo de obrero, discípulo en el campo, dígame por qué se tiene que preocupar en el campo. No, en el campo está todo. Solamente llega al campo y está el discípulo preparado. Está el discípulo que está preparando todo en el campo. Es más, todo está listo. Esto se ha podido ver. Obreros, ¿quiénes van a poder experimentar esto? ¿Los que están en sus casas? ¿En una oficina? No, los que están en el campo, los que caminan en el campo, los que buscan la respuesta en el campo. Pablo no levantó discípulos en su oficina, menos Jesucristo en el campo. Por eso todo el mensaje de la corriente se tiene que cumplir en el campo. Y así se van a levantar los discípulos. Entonces mi oración, que en el campo donde yo estoy se levanten los empresarios de Romanos 16 y que ellos puedan sostener al evangelista, al pastor también. Y con esto ir al campo. Este debe ser nuestra oración y tengamos esos ojos correctos en ese campo. Y ellos, cuando usted no esté, usted tenga que ir a entrenar, usted tenga que ir a una misión, ellos van a continuar. El día de ayer tuve la oportunidad de hacer fórum con un discípulo de una región donde voy yo y solamente éramos él y yo compartiendo fórum. Y yo le dije, usted es una persona muy importante. Aunque la región parecía que está atrapado en la cultura de las tinieblas, usted es muy importante porque es ese discípulo que Dios ha levantado por gracia. Y el obrero recibió gracia y ahora va contento a su campo. ¿Usted cree que no lo voy a volver a visitar? Voy cada 15 días a visitar a ese obrero. Y feliz. Y yo por él voy a ese campo. Porque no se trata de si tengo mucho o no. Es el discípulo que Dios está preparando. Por eso, obreros, por favor, vayan al campo, pero con los ojos correctos. ¿Amén? No vayan al campo emocionado. Cualquiera se emociona. Hoy voy al campo, hoy voy a evangelizar. Si no tiene los ojos correctos, se va a desanimar. Aunque vaya solo, aunque nadie me ayude. Sí, aunque esté lloviendo, está bien. ¿Sí? Si pasa algo en el camino, está bien. Si no hay comida, está bien. Pastor, y si ayuno, ayune. Pastor, y si me muero, va al cielo. Tranquilo, por favor. Amén. ¿Qué hay? ¿Por qué hay que desesperarse? Somos obreros ya que somos instrumentos escogidos. No somos instrumentos de las personas. ¿Sí?
Por eso está bien si a mí nadie me ayuda. Está bien si no hay una organización que me ayude. Está bien. Suficiente es Jesucristo. Suficiente. Es todo. Por eso hay que concluir. Concluyamos, hermanos, el día de hoy. Y esta es la conclusión. Instrumento escogido me es este. Estoy agradecido, obreros, porque soy instrumento escogido. Soy un vaso de barro donde habita el poder de Dios. Y en ese barro, Dios me utiliza. Ayer en el entrenamiento que tuvimos para tribu estaba contento yo, ¿verdad? Dios en su gracia me sigue usando. Y sé que mi deseo en mi corazón está no continuar solamente yo. Se debe levantar a otra generación que pueda continuar a hacer la obra en el campo. Por favor, no olvidemos esta palabra. Instrumento escogido me es este. Cuando usted comienza a disfrutar de esta palabra, usted vive tranquilo. Usted puede disfrutar de las obras de Dios. Cristo mismo le dijo cuando llamó a sus apóstoles. En Mateo capítulo 4, versículo 19, ¿cuál es la palabra clave que yo tomé? Por un personal. La palabra clave que yo tomé en Mateo 4, 19. Cristo le dijo, venid a mí y os haré pescadores de hombres. ¿Cuál será la palabra clave aquí? Todo está bonito. Venid a mí, sí. Pero la palabra clave que tomé es os haré. No dice tú serás pescadores de hombres. No dice tú lo harás. Dice yo te formaré. Yo obraré en ti. Mi espíritu te guiará. Wow. Qué conclusión, ¿verdad? Ese es nuestro corazón. Él lo hará. Por eso el evangelismo no funciona con mis fuerzas. El evangelismo naturalmente sucede. Obra naturalmente en el campo. ¿Por qué? Porque Él lo está haciendo también. La segunda palabra que llama la atención, creo que ya saben por dónde voy. Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Cuál es la palabra clave también? Toda la palabra es importante, pero dice, no dice, serás testigo. Dice así, me seréis. Entonces, ¿por qué, obreros, nos preocupamos? Si sucede o no sucede, funcionará o no funcionará. Si voy al campo y no hay nadie, ¿qué pasará? Todavía seguimos, ¿cómo le decimos? Seguimos todavía en un marco. Todavía seguimos atrapados en un molde. Si funciona o no funciona. Eso no se trata de usted y yo. Yo voy y aunque no pase nada, se van a levantar las obras. Porque ahí está el texto. No sé cómo más escribirle, ¿verdad? Ahí está. Concluyan, discípulos. Pastor Dani, ¿usted se preocupa? Sí, a veces me sale ese problema. ¿Sí? Pastor, la situación en el campo, sí. Mucha lluvia, mucho lodo, sí, sí. Pero recuerda esta palabra. Amén. Dios, guía a tu siervo. Que la obra del Espíritu Santo se mueva en los campos. Señor, quiero ser la persona llena del Espíritu de Dios. Esa persona que pueda disfrutar en las obras en todos los campos. Así que discípulos y obreros de evangelismo, disfruten la semana de la corriente del mensaje, pero ante todo recuerden que somos instrumentos escogidos por gracia. Vamos a orar. Dios soberano, te damos gracias. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Señor, ya que es viva, Señor, tiene poder. Y ya que es eficaz, se va a cumplir. Absolutamente nada ni nadie puede detener el evangelio. Y nada ni nadie podrá detener a los evangelistas que tienen este evangelio y disfrutan de este evangelio, Dios. Señor, que en todos los campos de Latinoamérica, mientras estamos celebrando el culto hoy, se quiebren las tinieblas y se levanten los ejércitos celestiales y obres con tu palabra en los campos. Que cada pisada, que cada caminar del evangelista no olvide que somos instrumentos escogidos por gracia y que se levanten las obras de la vida, el poder, y la sanidad y la salvación de Jesús, Señor. Oramos, Señor, con acción de gracias. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Buenos días. Gracias, equipo. Vamos a continuar.